ya minimizar esta cosa. No, Está bonito. sí, sí, por eso mismo. ¿Qué cosa? ¿Qué opinan, Gonzalo? Te dejo la primera y la pantalla. ahí. Ya. ¿Lo dejo o lo permiso? No, eso mismo. Bien. Y bueno, entonces, bueno, primero que nada, bienvenidos a todas y todas a esta primera versión del GAUC 2025. Y bueno, el día de hoy tengo el agrado de presentar a Gonzalo Casanova, un estudiante de doctorado en la Técnica de Ingeniería, junto con la Institución Universidad Católica del Paraíso, y nos va a presentar Virtual Thermodynamics. Así que, Gonzalo, tienes aproximadamente 40 minutos para presentar, más 10, 20 preguntas. Vale, gracias. Y después tenemos un poco. Así que es una pregunta. Empezamos porque el tiempo. Tienes que hacer clic en el mouse, el primer clic. Al primer. Eso mismo. Ahí. Ahora sí le funciona. Bueno, voy a partir por las motivaciones, después voy a mostrar la idea de cómo funciona esto, la termodinámica virtual, después voy a aplicar el formalismo lo voy a aplicar para encontrar criticalidad, el potencial del Landau y los exponentes críticos. Y al final voy a mostrar lo que falta para hacerlo. Partamos con las motivaciones. Esto primero que nada partió porque, bueno, había unos trabajos, como sale aquí abajo está el nombre del trabajo, en el que proponían una energía libre generalizable, que básicamente es tomar esta fórmula, reemplazar la masa del agujero negro, la entropía y dejar la temperatura como una variable independiente. O sea, esa temperatura no es la temperatura del agujero negro, es un parámetro arbitrario. Bueno, RH, el horizonte evento, y Q es la carga. Entonces, cuando uno hace esto, tiene la siguiente expresión. Entonces, lo que hacen los tipos es minimizar esa energía libre generalizada, que no, ojo, no es la misma que sostiene de la acción renormalizada. Y cuando uno la minimiza con respecto al horizonte de evento y la minimiza, uno puede obtener la temperatura del agujero negro. Entonces, también los tipos lo que hacen, se dan cuenta también de que si calculan la segunda derivada con respecto al horizonte de evento y lo igualan a cero, obtienen la temperatura máxima y mínima, o sea, un mínimo local y un máximo local. Que es equivalente a derivar esta temperatura y volver a hacer encontrar los radios para igual de cero. Entonces, estos tipos en ese trabajo derivan F, el trabajo que está ahí abajo, lo derivan, pero a partir de una métrica Oncher con singularidad cónica. O sea, lo que los tipos hacen, en vez de ocupar el tiempo euclidiano, que remueve la singularidad cónica del espacio, lo que hacen es ocupar otro periodo, como está mostrado aquí, beta distinto a la black hole. Y la T se corresponde, esta temperatura que os estoy mostrando, T, que no es la temperatura del black hole, está acá, se corresponde con este periodo que no es el periodo que abarca, como les digo, todo el periodo que remueve la singularidad cónica del espacio. Y en este trabajo también se considera la temperatura como una fluctuación con respecto a la temperatura de equilibrio. O sea, dicen como no se cubre toda la... No es igual a la temperatura, al periodo que remueve la singularidad, dicen como de otra temperatura puede corresponder a una temperatura de una fluctuación. Y la pregunta es, ¿esto es así? Porque, bueno, esta temperatura no debe ser en principio ninguna ecuación que gobierne como fluctuación de temperatura, entonces simplemente una temperatura que no es la del agujero negro. Entonces, es decir, que es la temperatura de una fluctuación, igual uno puede cuestionárselo y decir, bueno, puede funcionar, pero ¿por qué? Son preguntas que motivan el trabajo mío. Yo voy a mostrar más adelante de que haciéndolo de una manera distinta, pero usando una métrica offset, puedo obtener esa energía libre que les mostré recién. Y lo voy a explicar cómo. La segunda motivación tiene que ver con la criticalidad. Como les había dicho, la primera derivada con respecto a la temperatura con respecto al horizonte de evento me da los máximos mínimos locales de la temperatura, como hay un gráfico que voy a explicar. Y la segunda derivada me da la curvatura que tienen esos máximos y esos mínimos. Entonces, cuando la hago cero, la segunda derivada, estoy diciendo que tienen curvatura cero. Acuérdense que eso mide la concavidad positiva o negativa. Cuando la hago cero, no tiene concavidad, es plano.
Y así se obtienen los puntos críticos. Entonces eso se puede ver aquí, en esta figura de acá. Por ejemplo, uno lo que hace aquí es trazar una línea horizontal, porque el agujero negro está en equilibrio. Entonces, uno traza un agujero, bueno, esto es un gráfico de temperatura del agujero negro versus el horizonte evento, para distintas cargas. Para una carga mayor que la carga crítica, uno si traza una línea horizontal se da cuenta que se intersecta solamente una vez con la curva. Eso significa que existe solamente un agujero negro a una cierta temperatura. La curva negra es cuando la carga es igual a la carga crítica. Y si se dan cuenta, con este punto de acá, se aplana la curva, que es cuando la segunda derivada de la temperatura se recupera. Y aquí siempre también tengo ejemplo solamente una temperatura, cuando hago una línea recta. Pero cuando estoy una carga menor que la carga crítica, aquí uno puede ver que se genera como este máximo local y este mínimo local. Entonces aquí es lo mismo. Uno traza una línea horizontal y se intersecta acá, por ejemplo. Y a medida que voy bajando, llego hasta acá y aquí tengo dos agujeros negros, uno grande y uno pequeño, porque son uno de radio más grande y otro pequeño. Y aquí aparece otro supuesto tercer agujero negro, intermedio, para este no es muy importante porque es inestable ese agujero negro, o sea, bajo perturbaciones no es estable. Se calienta infinitamente y radia infinitamente. A diferencia de este de acá y de este de acá. Entonces, en todo este régimen yo tengo tres agujeros negros, o sea, dos agujeros negros físicos, digamos, y después solamente tengo uno pequeño. Entonces, así se lee estos gráficos. La cosa es que lo que hacen en este trabajo, Holography Thermodynamics and Fluctuation of Charges ADS Black Hole, el trabajo de Myers, lo que hacen para intentan obtener el potencial del andado. Entonces, para eso hacen una fluctuación. Toma el horizonte evento, lo fluctúa en torno al radio crítico, a la temperatura crítica y a la carga crítica. Y obtiene, bueno, este potencial de acá, y bueno, hace eso en la temperatura, lo reemplaza en la temperatura del agujero negro, lo integra, y después hace un shift en este parámetro ρ, que tendría que ser el parámetro de orden, y obtiene esto de acá, que esto es una forma conocida del potencial de Landau, que tiene la simetría. Después, bueno, este B vendría siendo cuánto el rol como el campo externo, donde A es una función de T y Q, donde T y Q eran la fluctuación de la temperatura y Q las fluctuaciones de la carga, con respecto al punto crítico. Y B hice una constante de integración que no queda determinada de esta manera. Entonces la pregunta que uno se puede hacer en este trabajo es cómo determinar ese coeficiente C, que a priori es importante, ¿no? Porque vamos a ver después por qué es importante ese coeficiente o por qué da consistencia al potencial de Landau. Otra cosa que también que uno se puede preguntar es que uno puede integrar la temperatura de distintas formas. Yo puedo integrar la temperatura directamente. Puedo integrar R por T o puedo integrar R cuadrado por T y después usar la variable ρ, T, Q y cortar hasta orden ρ5. Entonces, ¿de cuál es la forma correcta? Tampoco queda claro en el trabajo, el tipo lo hace de una manera y obtiene lo que obtiene, y por supuesto los coeficientes dependen de la manera en que uno integre la temperatura. Porque si usted piensa en tener el potencial termodinámico, lo derivan con respecto a una variable termodinámica y obtienen la temperatura como la ecuación de estado, como en termodinámica usual. Pero aquí lo hace al revés, tiene la ecuación de estado, la integra y dice, este es el potencial termodinámico. Yo lo que voy a hacer es obtener el potencial termodinámico y de ahí voy a derivar todo esto. Y por último hay un trabajo de Padown, ¿puedo decir su nombre? No importa. Entonces el tipo lo que hace aquí, esto es otra motivación. Para una geometría esférica estática, la ecuación de Einstein evaluada en el horizonte evento tiene esta forma de acá. Entonces aquí el tipo solamente toma una métrica esféricamente simétrica y estática y la evalúa en el horizonte evento, imponiendo que el F tiene un horizonte y que F', bueno, es distinto a cero. Y obtiene esta relación. Esto es para un agujero negro solamente de Schwarzschild, donde TRR es la componente RR del tensor de energía-momento. Entonces lo que hace el tipo es multiplicar esta expresión por DR, usa la definición de temperatura, a partir de usando esto de acá, y obtiene esta ley de acá. Tiene una temperatura por ds menos un dE, lo llamé E. A priori podría ser la masa, pero voy a hablar de esto, y un P por dB. Bueno, esa es la entropía, E es el horizonte evento partido en dos, la masa del agujero negro como pregunta, volumen tenemos, y tenemos la presión,
porque es la componente RR del tensor energía-momentum, y T, digamos, como lo define aquí, temperatura del agujero negro. Lo hago como una pregunta, ¿por qué? Porque si P es 0, entonces E es igual a la masa. La energía es igual a la masa. Si el tensor de energía del momentum corresponde al campo electromagnético, entonces dm igual a d más p por dv. Y ahí sí, la energía en la masa también es la masa. La cosa es que este tipo en su paper se pregunta por qué una componente de la ecuación de Einstein en el horizonte da un resultado termodinámico. También voy a responder esa pregunta con mi trabajo. Ya. Ahora vamos al trabajo. Bueno, la teoría está dada por la acción, ¿cierto? Esto es un funcional nomás. El canal de Ricci, el término anti de Sitter y el campo de Gauge, el término del campo de Gauge, donde consideramos una carga puntual. Y el ansatz para la geometría va a ser el típico génicamente simétrico, estático, como función FDR. Entonces aquí van a ver las suposiciones del trabajo. Primera suposición, que es lo que va a parametrizar la opción, es que la función FR es una función arbitraria, no satisface la ecuación estadística. O sea, simplemente una geometría. Si nosotros resolvemos la ecuación de Einstein con esa geometría, vamos a tener la física. Pero solamente vamos a asumir que la función FDR tiene un horizonte, que significa que tiene una superficie nula, y vamos a asumir que su comportamiento asintótico es antidesita. Solamente eso vamos a poner. Y también vamos a suponer que para evitar la singularidad cónica, que a diferencia del trabajo que hicieron los primeros tipos, nosotros vamos a definir esta temperatura que los tipos no la relacionan con la temperatura de agujero negro, la vamos a relacionar como una singularidad, como la temperatura que evita la singularidad cónica, para una función f que es arbitraria, que está evaluada en el horizonte. Entonces, aquí vamos a hacer una definición que se ve inocente, pero trae algunas consecuencias bien importantes en el trabajo. Si uno varía la acción del val y no lo minimiza, puede definir un tensor E, que es igual a, bueno, este es el tensor de Einstein, esta es la componente de la ecuación de movimiento de la constante cosmológica y este es el tensor de energía-momento. Este tensor, llamémoslo tensor Option. Bueno, aquí está el tensor de energía-momentum del campo de Gauge, que tiene la propiedad de que cuando el distinto es 0 estamos Option y cuando es 0 estamos on-check, ¿cierto? Es fácil, una definición súper inocente. Pero cuando yo, con ayuda de este tensor, voy a hacer lo siguiente. Voy a evaluar este tensor, voy a evaluar la componente RR y la voy a evaluar en el horizonte eventos. Y voy a obtener lo siguiente. Este es el primer resultado. Si evaluamos, como digo, ERR en la horizonte eventos, se obtiene la siguiente expresión. Y si se dan cuenta, obtengo una diferencia entre la temperatura, esta temperatura que la llamamos, podemos llamar la temperatura virtual o temperatura menos la temperatura del agujero negro. Entonces, si nosotros decimos que esta temperatura que es arbitraria es igual a la temperatura del agujero negro, estamos on-shell en el horizonte. Y esto es algo que yo he probado para otros tipos de modelos y siempre es así. Esto simplemente aquí estoy mostrándolo en un caso súper simple. Pero funciona en Hale y Black Hole, lo he probado en Kern, lo he probado en Gauss-Bonnet, en gravedad de Gauss-Bonnet en 5 dimensiones y siempre se cumple esta propiedad. Lo cual es interesante. Y tiene que ver con lo que viene. Ahora vamos a definir la acción euclidiana offset. Bueno, aquí lo voy a calcular la acción euclidiana offset en el ensemble canónico, que esto es algo ya estándar que se hace siempre, que es definir la acción del Val euclidiana, más un término que me permite irme al ensamble canónico. Bueno, este término se agrega porque cuando uno varía la acción de Maxwell y que te quedan términos de borde, ahí se cancelan entre sí y te queda que la carga se conserva en el borde. Y las variaciones de la carga en el borde son cero. Pero una definición es una definición. Entonces, bueno, aquí esta es la acción euclidiana, este es el vector normal del borde y esta es la métrica euclidiana del borde. Entonces, lo que voy a hacer ahora es usar la métrica offshell, es decir, con las suposiciones de que tiene un horizonte, asintóticamente se comporta anti de Sitter y que f' partido 4pi, el horizonte evento en un horizonte, esta temperatura que no es la temperatura del agujero negro. Y al hacerlo, bueno, obtengo la energía libre a partir de la acción de esta acción del Val, más el término que para este término de acá solamente me permite fijar, o sea, me hace fijar el ensemble. Obtengo esto. Bueno, aquí no puse los detalles, pero si uno mete la métrica,
se puede dar cuenta con esta función arbitraria, se puede dar cuenta que una derivada total del radio. ¿Por qué pasa? Bueno, eso es una cosa importante que todavía no entiendo bien por qué pasa esto. Aquí son divergencias, donde la energía libre offshore, ¿no? Ese está acá. Entonces, la acción aquí con una geometría offshore se puede integrar. Y eso es súper raro, ¿no? Y parece como una coincidencia. Entonces aquí viene la explicación de, bueno, yo cuando trabajé en esto, dije ya, vi esta fórmula, vi que los tipos reemplazar la masa en la entropía, y dije ya, si esto tiene como algún asidero o algo como sólido, yo debería poder obtenerla a partir como de una geometría virtual, o sea, me imaginé eso. Y lo calculé y funcionó. Y también se puede renormalizar, por supuesto. Uno aquí le agrega el Stephen Hawking, que es el término que define bien el principio variacional de la acción, de la gravedad, y el contratérmino que elimina los contratérminos. Y así se obtiene beta por la energía libre. Entonces, la definición de la energía libre generalizada se puede obtener a partir de una métrica que no satisface la ecuación de Einstein y tiene las suposiciones que les mencioné. Y además, otra cosa interesante es que también satisface la regla de la termodinámica, y esto yo lo he probado. Que, por ejemplo, si tú tienes un agujero negro o una teoría, digamos, un lagrangiano, son principios de acción, distinto de otra teoría, por ejemplo, Haley Black Hole, y uno no conoce a priori la masa, uno haciendo esto puede encontrar la masa y puede encontrar la entropía, pero ojo, esto no es lo mismo que la masa y la entropía del agujero negro, on-shell, porque en este caso no existe una ecuación de estado. La ecuación de estado me relaciona la temperatura del agujero negro con la carga y el radio, ¿cierto? Pero como la temperatura es un parámetro independiente del radio y del horizonte, aquí no existe una relación entre ambos. Entonces, esta entropía que es pi por r cuadrado, este r cuadrado es una función independiente de la temperatura, en este caso, porque no están relacionadas por una ecuación de estados. Por eso es offshore. Entonces, aquí viene algo importante. La variación, bueno, esto es lo que hacen los tipos, ¿cierto? Varían esto con respecto al horizonte evento, y yo me di cuenta que lo puedo escribir de esta manera. Que si varió el potencial termodinámico offshore, o energía libre offshore, o energía libre generalizada, bueno, tiene hartos nombres, mantengo la temperatura constante, porque acuérdense, la temperatura es un parámetro independiente, no depende del horizonte evento, porque es cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Tengo esto, y esto tiene la forma de una fuerza entrópica, y lo llamo virtual porque, ¿por qué le llamo virtual? Lo llamo virtual porque esto no tiene, no estoy trabajando con las ecuaciones de movimiento, no estoy ocupando que se satisface las ecuaciones de movimiento, entonces lo estoy haciendo como esto no es algo físico, por así decirlo. Es como cuando se trabaja en lagrangiano y uno tiene como el trabajo virtuales, que tiene como una estructura en equilibrio y uno la desplaza un poco, y ese desplazamiento te saca del equilibrio y aparece un P por dB. Esto es lo mismo, pero solamente que tiene la forma de fuerza entrópica, porque es un gradiente en la entropía por una diferencia de temperatura, como la osmosis, por ejemplo, satisface una fuerza de este estilo. Pero la diferencia es que lo importante es que esto no es algo como físico, ¿me entiendes? Algo es como tomo el agujero negro, a mano lo desplazo de su posición de equilibrio, o muevo su horizonte, y aparece, lo que necesito para moverlo es igual a esta cantidad. Y también otra cosa que es interesante también es que usando el tensor offshore puedo darme cuenta que la derivada la primera derivada del potencial virtual es proporcional a la ecuación de movimiento de RR igual al horizonte evento. Entonces, cuando la temperatura del agujero, esta temperatura es igual a la temperatura del agujero negro, esta energía libre generalizada es igual a la energía libre offshore. Eso es interesante porque, bueno, es lo que se venía haciendo de antes. Pero además yo sé que se cumple esta relación, pues, o sea, lo que hace que no sea cero es la ecuación de movimiento de RR de la ecuación de Einstein en el horizonte. Aquí viene una cuestión interesante. Bueno, esto es equivalente también a decir esto de acá abajo. Miren qué interesante. Si yo tomo la geometría G-MONU offshore que les mostré, específica, yo puedo mostrar que la acción, que depende de los campos, es igual a la acción que depende solamente del horizonte y de la temperatura virtual. Porque se puede integrar. O sea, yo meto una función arbitraria, parametrizada por estos FDR, la meto en la acción y la puedo integrar. Y la integral la evalúo y al final termina dependiendo solamente del horizonte y de la temperatura virtual. Entonces,
cuando reemplazo la temperatura virtual con la temperatura del horizonte de evento, o sea, disculpe, la temperatura del agujero negro, tengo la acción on-shell. O sea, solamente para calcular la acción on-shell, a priori, como lo estoy mostrando acá, no es necesario resolver la ecuación de campo de Einstein en todo el espacio. Solamente necesito saber reemplazar esta temperatura virtual por la temperatura del agujero negro. Y todo esto sin necesidad de resolver las ecuaciones de Einstein en todo el espacio. A priori solamente resolví las ecuaciones de Einstein solamente en el horizonte de evento. Entonces, uno puede, con esto uno puede hacer termodinámica sin necesidad de resolver la ecuación de Einstein. Supongamos que yo te paso una teoría y tú dices ya, yo de antemano sé que esta cuestión puede llegar a ser un black hole, un agujero negro. Entonces, uso todo esto que le mostré y listo, tengo termodinámica, no necesito resolverlo. Solamente saber las ecuaciones del horizonte de evento, o sea, las ecuaciones de Einstein con este tensor of shell en el horizonte. Bueno, puedo obtener la entropía, todo esto off-shell, digo off-shell en este caso, pi por r, bueno, la fórmula usual, solamente como les decía, este radio no depende de la temperatura porque no está relacionado con una ecuación de estado. Y está la fuerza entrópica. Y aquí está la primera ley de la termodinámica virtual, que sale aquí arriba, pero no sé. Y además, yo igual puedo obtener la primera ley de la termodinámica virtual, lo digo virtual por lo que ya he venido explicando, que si ocupo esto de acá, junto con la relación virtual estadística quantum relation, que es esta de acá, esta de acá. ¿Por qué se llama de esta forma? Porque esta viene derivada del principio de path integral, ¿cierto? En el punto de silla, en el límite clásico, uno obtiene esto. Entonces, esta fórmula de acá uno la obtiene a partir de principios a priori cuánticos, pero en una aproximación clásica. Por eso tiene ese nombre, y si se dan cuenta, acá estoy mezclando algo que proviene como de algo cuántico con la ecuación de movimiento que son clásicas. Que de alguna manera responde a lo que Paddy lo que le mostré al principio, de por qué a partir de las ecuaciones de Einstein puede obtener termodinámico. Y aquí viene la culminación de ese punto, que es este de acá. Que es lo mismo que tiene Paddy, le digo yo, dm menos TDS igual a dB por esto, donde está el volumen y la presión que propone Paddy en su trabajo vendría siendo algo proporcional a este tensor de acá, pero en RR. Eso, entonces cuando este bicho de acá es cero, se cumple la primera ley de termodinámica. Si no, tenemos esta especie de fuerza entrópica, esta sección de M menos TdS igual a ds por diferencia de temperatura. Eso. Y bueno, aquí las conclusiones. El potencial termodinámico generalizado, off-shell, se obtiene a partir de la acción euclidiana renormalizada por una geometría off-shell. Que era como lo que a mí me parecía, yo pensé, eso tiene que ser así. Como que tenía sentido. Minimizar el potencial off-shell con respecto al horizonte equivalente a resolver las ecuaciones de Einstein en RR en el horizonte. Que es la relación que hay entre las ecuaciones y el potencial off-shell. Y por último, para obtener la termodinámica del agujero negro, solo basta con hacer esto, que es como lo interesante. Que es una ruta quizás distinta para calcular algo que se sabe, pero más simple, diciendo solamente saber la información del horizonte evento. De las ecuaciones de movimiento en el horizonte evento. Pero acá hay otras cosas. Es posible obtener un resultado a partir de cuentas cuánticas usando las ecuaciones de Einstein en el horizonte, porque esta ecuación proviene de la ecuación virtual estadística del quantum relation. Creo que la había mencionado. Y por último, esto ha sido probado en otras geometrías y teorías como Haley Black Hole, Kent Black Hole, Gauss Bonnet Black Hole en dimensión 5. Todo esto imponiendo una condición de integrabilidad. Y aquí, bueno, la condición de integrabilidad, aquí no voy a hablar de eso porque es algo que todavía estoy investigando, pero es como dice acá, una misteriosa relación entre las componentes de M1. Hay una misteriosa relación porque todavía no sé de dónde viene, pero la he podido generalizar. Y la he probado en un alto espacio-tiempo y yo puedo, por ejemplo, tener una métrica con función incógnita, impongo esta función, esta condición, y puedo integrar la acción. Y estoy investigando todavía eso, qué significa. Y ahora vamos como con la aplicación a este formalismo. Criticalidad, el potencial del andado y el exponente crítico.
Bueno, la condición de criticalidad, como le había mostrado, se puede calcular de esta manera. La primera derivada de temperatura de agujero negro y la segunda temperatura de agujero negro igual 0. No es todo el peso. Pero yo me di cuenta, bueno, estas dos primeras relaciones igual 0 son las que estaban en la literatura, pero si yo le agrego la tercera igual 0, tengo esto mismo de acá arriba. O sea, a partir del potencial virtual off-shell, yo puedo, esta es la forma sistemática de calcular los puntos críticos. Ahora lo que voy a hacer es usar la siguiente variable reducida para que me equivoque. O aquí me equivoqué, sí, aquí me equivoqué. Este R va multiplicado por todo esto, aquí va en 1, bueno, aquí me equivoqué en la anotación. Sí, me equivoqué. Bueno, RH igual RC, paréntesis, 1 más ρ. T igual a TC, paréntesis, 1 más T. Q, así. Pero me equivoqué ahí, con la definición. Y según esa definición, obtengo, y lo reemplazo en lo reemplazo acá, obtengo el potencial de Landau. Off-shell, claro. El radio crítico, la temperatura crítica, el Q crítico y el F crítico son on-shell, porque son puntos que son on-shell. Entonces yo estoy ahora parametrizando los off-shell solamente con una pequeña fluctuación que son ρ. T, que esta vendría siendo esta temperatura, una fluctuación de la temperatura con respecto a la evolución, a la temperatura crítica. Q y, bueno, todas estas son fluctuaciones. Digamos, podré tener este potencial. Bueno, aquí está definido el potencial. Me quiero que así como aquí también va un F de C, paréntesis, 1 menos, 1 más. L. Bueno, aquí me equivoqué. Pero se entiende. Bueno, se obtiene el potencial de Landau. Por 4, bueno, tengo todos los coeficientes y aquí de esta manera lo obtengo de manera inequívoca, o sea, como sin ninguna ambigüedad de cómo integrar la temperatura, etcétera. Pero ahora lo voy a escribir de otra manera. Ah, mira, se puede verificar lo siguiente, que una cosa que no se puede hacer con el potencial que propone Myers, que es que este coeficiente final de acá yo lo conozco, que es como la constante de integración que le aparece a Myers en su trabajo. Entonces, producto de eso, por ejemplo, una de las consecuencias que yo conocer la constante es que si yo derivo este con respecto a T, obtengo la entropía, porque es como derivar con respecto a la temperatura, la energía libre con respecto a la temperatura, pero ahora estoy derivando con respecto a la cantidad fluctuada. Entonces debería obtener la entropía en torno al punto crítico, que es exactamente lo que se obtiene, 1 más ρ al cuadrado. Cuando ρ es 0, S igual a S crítico. Y tenemos la ecuación de estado. Esta es la ecuación de estado, es lo que le da la física a las fluctuaciones. Porque esto me relaciona a la temperatura, me relaciona a una ecuación de estado. Y lo que hace que esta fluctuación sea on-shell. Entonces ahora simplemente uno por conveniencia, igual tiene consecuencias en los gráficos que voy a mostrar más adelante, puedo redefinir parámetros de orden, porque, sí, no sé si lo mencioné, pero ρ es el parámetro de orden. O sea, el que cambia abruptamente cuando hay una transición de fase. Hago esta Empezará con el... Bueno, ya. Hago esta definición simplemente, bueno, otra cosa que también quiero mencionar es que si se dan cuenta de que las tres derivadas de energía, la primera derivada, la segunda y la tercera derivada de energía, el potencial off-shell sean 0, me garantiza que acá no aparezca un coeficiente 1, por ejemplo, acá tampoco un 1, aquí tampoco un 1. Y eso me permite escribir este potencial de esta manera, que es como el potencial de Landau. Que es un detalle nomás, pero igual es algo como que vale la pena decir un yo. Porque si no habría aquí un 1, por ejemplo, y el 1 es más grande que todos estos términos que son pequeños, entonces habría un ρ cuadrado, habría un ρ nomás y aquí habría un ρ cubo nomás, y no habría transiciones de fase. Ya. Entonces, usando esta definición, redefino el parámetro de orden como eta, obtengo el potencial Landau escrito de esta manera, y ahora para que esto escribirlo más bonito, porque estos coeficientes se ven como llamados Q y T, Q, T, una combinación de cosas, voy a reescribirlo y explicar un poco qué significan esos coeficientes. Voy a llamar H porque es como un campo externo, así como el modelo de Ising, que uno tiene como un campo magnético que alinea los espines. Y tau, que es como el parámetro de control, que es como la temperatura menos la temperatura crítica.
en los modelos como de materia de mecánica estadística. H, ¿qué significa H? H uno puede demostrar que es proporcional a derivar el potencial con respecto a RH y evaluarlo en R constante, en R crítico y usar las expansiones de Q en T, que aquí están bien escritas. Y el parámetro de control vendría siendo gobernado por la segunda derivada. Y se puede escribir de esta manera súper bonita, el potencial levantado. Donde H es como el campo externo, porque está acoplado linealmente a los campos, como la teoría de campo, que los campos siempre se acoplan lineal a la fuente. Esto vendría siendo como el término de masa, por así decirlo. Bueno, y este es el término de orden superior, esto es una constante. Y ahora la ecuación de estado tiene la siguiente forma. Y ahora vamos a ver por qué esto, bueno, aquí también tiene la misma interpretación, H como un campo externo, porque lo vamos a ver a primero. Podemos estudiar las raíces reales, pues, las raíces reales de esta, donde el discriminante del polinomio. Y cuando este es mayor que cero, se tienen tres raíces reales, y cuando este es menor que cero, se tiene una raíz real, que es el punto de las transiciones de fase. ¿Cierto? Bueno, así como le mostré en el gráfico de la temperatura. Y aquí tenemos unos gráficos, les voy a explicar cómo leer estos gráficos. Este gráfico es on-shell, bueno, aquí veréis on-shell, que es cuando uno reemplaza la temperatura, y bueno, y esta es la temperatura del agujero negro. La cosa es que estos son tres branches. Un branch, dos branch, tres. Este branch de acá corresponde a los agujeros negros pequeños. Estos son agujeros negros que son, bueno, aquí este sector es inestable y estos son agujeros negros grandes. Entonces, ¿cómo uno lee estos gráficos? Uno traza una línea vertical. ¿Sí? Vertical porque estamos en equilibrio. Entonces, todo lo que nosotros comparamos tiene que ser con respecto a la misma temperatura. Entonces, si estamos acá a una línea vertical, vemos que tengo solamente un agujero negro para unas temperaturas, tengo un agujero negro pequeño, y cuando llego acá, aparece otro agujero negro más. Y aquí es equivalente a esa curva que yo les mostré al principio, que aparecían tres agujeros negros, es este sector de acá. Acá, y fíjense justo acá, el branch del agujero negro pequeño con el del agujero negro grande se intersectan. Es decir, tienen la misma energía. Ah, y otra cosa, que el agujero negro, el sistema prefiere el agujero negro que tenga la menor cantidad de energía. Entonces, por ejemplo, acá, se dan cuenta que tiene la menor cantidad de energía el de acá, porque tiene un menor valor de F. Pero cuando nos vamos de esta línea de acá, el agujero negro grande, que sería este de acá, pasa a tener menor energía que el pequeño, evaluado. Entonces es preferible. Y justo en este punto, ambos agujeros negros tienen la misma energía. Y esto se puede ver en este potencial acá, en el sombrero mexicano que se enseña, que en este caso acá, donde los dos mínimos son iguales, es cuando H es cero. Tiene sentido porque cuando hacemos H es cero, tenemos la simetría de paridad en el parámetro de orden, eta igual a menos eta. Entonces tenemos que, bueno, esto es lo que quiero mostrar, que esto de acá tiene la información de la energía libre, que esto es algo que se conoce. Se puede leer lo mismo en ambos gráficos. Y esto es el resultado de nosotros. Eso, apagamos el campo magnético cuando, o sea, el H en este caso, que es como un campo magnético externo. Y esto es como cuando uno apaga los campos eléctricos externos, por ejemplo, en un sistema de espines, hace que los espines up y down, o sea, para arriba y para abajo tengan la misma probabilidad de ocurrir, tengan la misma energía. Pero cuando uno prende el campo o lo cambia de dirección hacia arriba o hacia abajo, se ve como una preferencia que los espines estén hacia arriba o hacia abajo, que es el caso de arriba, donde esta de acá corresponde al agujero negro pequeño, preferir esta de acá, que es cuando, bueno, aquí no lo puse, pero es cuando el H es positivo. Cuando el H es positivo, hace que el agujero negro sea preferible, que es como el caso, como les digo, de los pines, y cuando el H es negativo, es preferible los agujeros negros más grandes. Ah, y más grandes porque están a la derecha, porque esto más grande va de más chico, de 0 a un número pequeño. Entonces, los que están a la derecha son más grandes, los que están a la izquierda son más pequeños. Y ahora vamos a calcular los exponentes críticos. Bueno, esto es de definición. Oh, aquí me equivoqué, esto es beta. Exponente beta. Bueno, esto es definición del libro nuevo. El parámetro de orden se calcula, o sea, el exponente beta está gobernado por cómo se comporta el parámetro de orden cercano al punto crítico cuando se apaga el campo externo.
Entonces tenemos eta igual a, cuando resolvemos la ecuación de estado, esta de acá, cuando la resolvemos con H0, tengo estas soluciones. Y para tau menor que 0. Entonces, esto ocurre no para un régimen de temperatura. Y encontramos que el exponente es un medio. Acá hay una diferencia con respecto a los libros de mecánica estadística y los modelos usuales. ¿Por qué es diferente? Porque, por ejemplo, en un fluido de Van der Waals, la capacidad calorífica se calcula volumen constante y da constante, K medio N. Pero acá nosotros, el radio no es una variable termodinámica, porque está relacionada con una ecuación de estado con la temperatura. O sea, en un agujero negro, uno físicamente hablando, no tiene un P por deber. No tiene, lo que uno hace es calcular la capacidad calorífica a carga constante. Pues como no tiene un radio constante, si lo hiciera radio constante, me daría el mismo valor que me da en el caso de un fluido Van der Waals, por ejemplo. Pero en este caso es diferente, tengo que hacer un ensemble con carga constante. Entonces, cuando lo hago, con una carga constante, pero carga crítica, veo que va como de la siguiente manera: menos 2/3. Alfa igual a menos 2/3. En las teorías de Van der Waals, por ejemplo, alfa es 0. O las teorías usuales, que se dicen ser universales, alfa es 0. Pero acá hay una diferencia con respecto a todas esas teorías. Y esto es un resultado que también está reportado en un paper que le mostré, que es de Myers, pero bueno, no calcula con este crítico en su trabajo. Pero calcula esta cantidad acá y ve que diverge como menos 2/3. Y tau, como tau, en este caso tau, bueno, eso. Tenemos el componente delta, que es cómo se comporta H cercano bueno, H cuando apagamos este factor tau, que acuérdense que solamente para recordar, tau y H en este caso eran esta cantidad de acá, que nos lleva a la había definido antes, que eran las condiciones de criticalidad. Esta es la condición para encontrar. Sí, esta es la condición para encontrar Onchen, esta es la condición para que haya máximo y mínimo locales. Entonces, cuando pago ese tau, o sea, cuando hago como una curva plana en este caso, como en el gráfico que les mostré, cuando las segundas derivadas son 0, cuando la concavidad es plana, tengo H igual eta cubo, usando la constante de estado, delta igual 3. Y por último, el último exponente crítico es la función de respuesta, es cómo cambia el parámetro orden cuando varío este campo externo. Campo externo, digo entre comillas, porque no un campo externo como tal. Y después lo valoro en H igual 0, que esto es una función de respuesta, que es como la función de correlación, digámoslo, pero en un límite sin cinética, porque no hay término cinético, es un potencial nuevo. Y cuando lo hago, obtengo, bueno, y se calcula así, esto de acá, tau igual a menos gamma, elevado a menos gamma. Y obtengo que el menos 1, calculándolo, es gamma 1. Entonces, las conclusiones: las transiciones de fase se pueden estudiar a partir del potencial Opchen, poniendo esta relación, que se cumple en todo el ejemplo que yo les dije que lo he probado, funciona de alguna manera. Y a veces no se va a resolver analítico, se resuelve numérico. El potencial del andado correcto se obtiene a partir del potencial Opchen, porque con ese potencial puedo obtener la variable termodinámica. Porque es lógico, porque me proviene de algo que en el entorno